Descargo de responsabilidad. El UCM no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Tony Stark 8. Los celestiales no tenían nada que hacer ante Tony y Sprite, y ellos tampoco les verían como enemigos. Estos tipos no hacían nada ante las amenazas universales, simplemente se morían sin intervenir, por eso Thanos les dio igual, su asunto era la vida, y la destrucción estaba en manos de alguien más. Tienes razón, a estos tipos no les importamos, dijo Sprite, volviendo a su estatura normal junto a Tony, mientras dejaban que el mundo les afectara hasta cierto punto. Mirando la Tierra, Tony observó que Tiamut permanecería allí absorbiendo la energía generada por la muerte de millones, proporcionando a los celestiales la energía necesaria para crear vida en otros lugares. Aunque para los celestiales cientos o miles de años eran insignificantes, la vida en esos pequeños mundos no importaba mucho, y destruirlos no era un problema. Ahora que había echado a los celestiales, Tony debía encargarse del nacimiento de Tiamut, reuniendo la energía, de las muertes que se producían en el planeta, y otras fuentes transdimensionales, producto de la civilización humana. Los celestiales la absorbían directamente, pero esto solo les bastaba para su desarrollo, y en su nacimiento, necesitaban una explosión de energía, y eso solo se los daría la muerte del planeta entero, algo que Tony no pensaba permitir, por lo que él reuniría esa energía de las muertes que se producían en la Tierra, y la almacenaría, luego cuando estuviese reunida la cantidad necesaria, Tiamut nacería. Mientras tanto, le esperaban algunos siglos, tal vez miles de años, pues las condiciones de vida en la Tierra mejoraban, y las tasas de mortalidad caían de forma dramática. ¿Estamos de vacaciones?, preguntó Sprite. No, hay que encargarse de Venus, respondió Tony, pero Sprite ya estaba planeando sus vacaciones, aparentemente ignorando sus responsabilidades. Tony, notando que él no estaba incluido en los planes de Sprite, suspiró y abrió un portal para comenzar su trabajo en Venus. Después de terraformar Venus, Tony y Sprite se tomaron vacaciones en su palacio del tamaño de un país pequeño. Y así que un planeta, dijo Tony, enterándose de la historia de Fury sobre los Skrull y su deseo de obtener un planeta. Tony, que veía informes sobre Industrias Stark y Extremis Corp, estaba en su palacio. Los planetas no crecen en los árboles, se quejó Sprite. Además, ¿para qué quieres un planeta?, agregó Sprite con el ceño fruncido, y Fury les contó la historia de los Skrull y la promesa de la Capitana Marvel de conseguirles un planeta. Tony hizo una mueca, recordaba esta historia tan mal que la había borrado de su mente, olvidándose de los Skrull. Así que los Skrull eran esclavistas, tenían un imperio en la galaxia, y después de ser derrotados, ustedes les ofrecieron refugio en la Tierra, arriesgando la seguridad de miles de millones de personas. ¿Cuál era el trabajo de S.H.I.E.L.D.? preguntó Tony. Eso mismo. ¿Para qué les pagamos?, inquirió Sprite con molestia. Son refugiados, y Tony levantó la mano para interrumpir las tonterías de Fury. Hizo otro gesto y una ventana verde apareció frente a él. Esta es otra variación de nuestra línea temporal. Veamos qué harán tus refugiados en la Tierra, luego decidiremos su destino o contribución a la humanidad, dijo Tony, quien en su antigua vida murió antes de saber qué fue de los Skrull, pero la línea temporal original era fácil de ver para él. Los tres observaron a los Skrull durante varias horas y al final vieron cómo intentaban destruir a la humanidad, sembrando el caos, aunque fallaron en su intento. Tony hizo una mueca. ¿De verdad esperabas que esto acabara bien?, preguntó Tony a Fury. Nuestra línea temporal es diferente, argumentó Fury. ¿Diferente? ¿Tienes un planeta para darles a tus terroristas?, preguntó Sprite levantando una ceja. Fury los miró incómodo. Tony suspiró. Los enviaré a otra galaxia. No quiero a ninguno de ellos en la Tierra, sentenció Tony. Algunos de ellos han hecho su vida aquí, dijo Fury. Entonces deben escoger quedarse como humanos o marcharse como Skrull, dijo Tony, no quería dejar variables detrás que luego le hicieran trabajar más. Fury hizo una mueca. Fury, si los gobiernos del mundo se enteran de esto, tú y tus Skrull terminarán exiliados fuera del sistema solar. Te estamos ofreciendo el trato más conveniente, dijo Tony antes de que Fury replicara cualquier tontería. Fury pareció abatido. Bien, hablaré con ellos, dijo Fury. Sprite le abrió un portal para que volviera a la Tierra. ¿Sucede algo?, preguntó Sprite, quien al parecer ya se había cansado de holgazanear todo el día y ahora se interesaba en los informes que Tony leía sobre la Tierra.
Extremis Corp ya está funcionando, y las naciones exigen su parte, pero de forma legal estamos blindados, y a los que quieran actuar fuera de la ley, les irá mal. El problema no son las empresas, es la nueva tecnología. Hay una empresa que ha desarrollado una IA y está cobrando $20 mensuales por usarla. Las empresas están robotizando sus fábricas y preparándose para hacer despidos en masa. Las constructoras inflan los precios de departamentos, y los oportunistas campan a sus anchas ofreciendo minucias por la compra de propiedades, explicó Tony. El libre mercado les pasa factura, dijo Sprite con una sonrisa. Supongo que los políticos están muy asustados porque las empresas ya no los necesitan, y caerán junto a la gente común, agregó. Fuera de Estados Unidos y los países capitalistas o socialistas, las cosas son similares, tiranos alzándose y preparándose para convertirse en amos del mundo, dijo Tony. Una vida de despreocupación siempre pasa factura, dijo Sprite ampliando su sonrisa. Los humanos son tontos. Era evidente que una vez hubiese la tecnología disponible, las grandes empresas verían a sus trabajadores como un estorbo, y los tiranos se alzarían por todos lados. Ahora, al resto de la humanidad, solo les queda hacer de payasos y bailar como monos para ver si les lanzan un pedazo de pan y no mueren de hambre, sentenció Sprite. Sí, pero esto fue causado por mí, dijo Tony. Habría ocurrido tarde o temprano. En Estados Unidos, las nuevas generaciones ya estaban destinadas al fracaso y a bailar como monos para sus jefes. Sus desgracias solo se han acelerado, dijo Sprite. Su cerebro debía estar haciendo los mismos cálculos que el de Tony. Ella se alisó las manos una con la otra. Esta es la ruina de la civilización humana, y si la civilización está en la ruina, ya no habrá internet, ni películas, ni teatro, ni libros, ni juegos. Será un regreso a la Edad Media, con pura gente que ni siquiera podrá aprender a leer. No quiero vivir en un mundo así. Así que cuando empezamos a darles una lección a los poderosos, preguntó con una sonrisa maligna. Tony también sonrió. Ella sin duda estaba aburrida. ¿Dos inteligencias supremas con poderes ultra megacósmicos contra algunos tipos demasiado ambiciosos? Preguntó Tony. Son villanos, sentenció Sprite sin dejar de sonreír. Tony pensaba igual. Bien, empecemos por la IA. Creo que $5 por el uso y $1 anual por mantenimiento de servidores nos dará otra fuente de ingresos que nos volverá más ricos de lo que somos ahora, dijo Tony, aunque el dinero ya no significaba nada para él. Para terminar con los problemas que causa la IA, tenemos que deshacernos de sus derechos de autor. Nada creado por una IA puede tenerlos, aportó Sprite. Tony estuvo de acuerdo y creó un plan legal detallado para respaldarlo. Bien, continuemos con la robotización, dijo Tony. Y un día después, Tony y Sprite ya habían completado todos los planes necesarios para devolver el orden a la Tierra, deshacerse de aquellos que querían tomar la posición de Dios, amo o señor de todo, solucionar la crisis económica, política y social que se avecinaba, y dar soluciones a todos y cada uno de los posibles problemas, teniendo en cuenta miles de millones de variables. Sin embargo, después de terminar sus planes, volvieron a sus vacaciones, sin poner en marcha ninguno de ellos. Como Tony y Sprite no intervinieron, y de hecho, Stark Industries y Extremis Corp se unieron al desastre, devorando y comprando medio mundo mientras competían con las demás principales empresas internacionales para apropiarse de las cosas avanzaron sin control. Y 2 años pasaron, y la situación económica, política, militar y social estaba al borde del colapso. Los políticos, como siempre, estaban divididos, pero la mayoría de ellos se habían pasado de forma descarada al lado de las empresas, pues eran parte de sus dirigentes, y amenazaban con usar el ejército para hacer cumplir las hipotecas y sacar a aquellos que ya no podían pagarlas de sus casas, además de ser despedidos. Ellos apoyaban a las empresas, que ya anunciaban despidos masivos y aumentos de precios. De forma literal, todo el sistema solar estaba allí para proveer recursos, pero el costo de los productos se había duplicado en el último año, y de los productos tecnológicos, se había quintuplicado. Una de las principales empresas del mundo había programado una conferencia de prensa para anunciar el despido del 90% de sus trabajadores en todo el mundo, alegando pérdidas de miles de millones de dólares si los obligaban a mantenerlos, y la mayoría de los políticos les apoyaban, pues estaba en la ley. Con lo que nadie contaba era que Stark Industries y Extremis Corp se adelantarían. De forma repentina, Tony anunció su propia conferencia de prensa medio día antes.
Mientras las demás empresas se preparaban para anunciar también sus nuevos planes económicos, la gente suplicaba y lloraba al ver que no podían hacer nada y que su futuro era oscuro. Particulares se apoderaban del mundo, ya que la nueva tecnología hacía inútiles a los trabajadores, y las empresas ya no necesitaban mano de obra. En el futuro, tener un empleo sería un privilegio de pocos. En la conferencia de prensa, Tony sonrió al igual que Sprite, incluso cuando los reporteros le miraban con odio, ya que se rumoreaba lo que iba a pasar. Stark Industries y Extremis Corp habían participado en la guerra por apoderarse del mundo, y todos esperaban que fueran los primeros en anunciar despidos masivos. Los reporteros no estaban a salvo de estos despidos masivos, ya que las cámaras eran automáticas y los robots IA, que saldrían pronto de las líneas de producción, los reemplazarían. Estos robots tenían la imagen de dioses y diosas, perfectos en todos los sentidos, incapaces de tartamudear o olvidar una palabra, expertos en presentaciones, discursos y noticias. Nada estaba más allá de una IA. Los cantantes, artistas, todo sería sustituido por IAs. No había ningún trabajo que una IA no pudiera hacer mejor que un humano y miles de veces más rápido. Si los empresarios no temieran una rebelión de las máquinas, incluso la creación y mantenimiento de los robots e IAs estarían en manos de estas. Los trabajos que podrían hacer los humanos, además de aquellos pocos privilegiados que pudieran conseguir un puesto de trabajo por alguna comida al día, realizando mantenimiento a los robots e IAs, eran trabajos de limpieza, ya que construir un robot para sacar la basura era demasiado costoso cuando un humano podría hacer lo mismo por solo un plato de comida al día. Todo este encantador futuro podían imaginarlo estos reporteros, que en solo un par de años más o 5 a lo mucho, quedarían en la calle, mientras aquellos como Tony, que ahora estaba frente a ellos, se convertirían en amos y señores de la humanidad. La gente común no tenía ningún respaldo, pues sus gobernantes estaban en manos de las empresas y también el ejército, que también estaba siendo sustituido por máquinas. Pronto, la gente común no tendría nada a lo que aferrarse. Tony sonrió y dejó que los CEO de ambas empresas dieran toda la información sobre sus nuevos planes de producción y funcionamiento, que sería su nuevo modelo de negocios. En primer lugar, toda la producción sería automática y realizada por robots en todas las instancias en que los humanos no fueran necesarios, dejando a un 95% de sus empleados sin trabajo en circunstancias normales. Sin embargo, toda la plantilla sería ajustada y habría un cambio de horario, donde el sueldo de los trabajadores se mantendría y sus horas de trabajo se reducirían de 36 horas semanales a 4 horas semanales, divididas en 2 días de trabajo a la semana. Dado que habría cambios de plantilla y los empleados reasignados necesitarían nuevos conocimientos en sus nuevas áreas laborales, la empresa brindaría la capacitación de forma gratuita, siempre que el gobierno aprobara el programa de descarga de conocimientos. Stark Industries también pondría a disposición de sus empleados una IA que respondería a todas sus dudas y les acompañaría en su trabajo. Una copia de esta IA sería vendida con licencia de por vida al público general por $5 y $1 anual por mantenimiento de servidores. Stark Industries también incursionaría en el negocio de la construcción y construiría nuevas ciudades, aceptando cualquier tipo de propiedad del terreno como pago. Si alguien quisiera vivir en estas ciudades, sus casas se aceptarían como parte del pago, y si sus casas no fueran suficientes, el resto quedaría a crédito. Para que estas ciudades funcionaran adecuadamente, Stark Industries y Extremis Corp incursionarían en el área de servicios, transporte, producción de alimentos, comunicaciones, explotación de recursos, producción agrícola, investigación científica, educación y todo lo que estas ciudades necesitaran para funcionar. Todas las empresas creadas seguirían su mismo modelo de empleo, y toda la mano de obra que las demás empresas dejaran ir, ellos la recibirían. Pero esto no era todo, porque las empresas también tenían un plan social. Encargarse de toda la gente sin hogar y niños abandonados en todo el mundo, creando orfanatos y brindándoles educación gratuita a todas estas futuras generaciones. Estas personas tendrían un puesto de trabajo asegurado con sus empresas y viviendas a crédito en sus ciudades. También ofrecerían becas completas a los estudiantes actuales, a cambio de que se comprometieran a trabajar en las empresas que estaban creando. Todo esto comenzaría a partir del siguiente día, es decir, que esta era una conferencia para reclutar fuerza laboral. Cuando la conferencia terminó, los reporteros estaban en un silencio mudo e incrédulo. Stark Industries y Extremis Corp estaban apoderándose del mundo.
Esta era una declaración de guerra en contra de todos sus competidores y en contra de los gobiernos del mundo. Sin embargo, ningún periodista se atrevió a decirlo o siquiera a hacer preguntas al respecto, porque cuando la conferencia terminó, las miles de personas que habían venido a protestar fuera de la Torre Stark, por lo que creían eran anuncios de despidos masivos, gritaban, aplaudían y oraban, todos a una sola voz. Tony Stark, el salvador de la humanidad. Miles de millones de personas en todo el mundo, miles de millones de trabajadores, le adoraban como a un dios salvador. Un día después de su conferencia, ningún periódico, ni siquiera los más amarillistas o controlados por políticos y otras empresas, se atrevían a acusarle de absolutamente nada. La palabra monopolio absoluto parecía no existir, y cualquiera que siquiera murmurara en su contra era linchado en redes sociales, y miles de amenazas de muerte jurada llovían en su casa. Tony era un dios todopoderoso, y cuando todos los jefes, presidentes y principales accionistas del mundo desaparecieron de sus hogares y residencias, ni siquiera el presidente se atrevió a llamarle por teléfono y preguntarle nada, por miedo a ser linchado por una turba de sus fanáticos si él decía algo en su contra. Tony tenía el poder para oponerse al ejército, y tenía una empresa que garantizaba trabajo para todos, casa, comida, ciudades, todo, absolutamente todo. No había nada que sus opositores pudieran usar para amenazar a la gente que le apoyaba, y cada político de su país y el resto del mundo lo sabía. También los empresarios secuestrados, que ahora estaban en un salón de kilómetros de largo, mirando hacia él en una pantalla de 3 kilómetros de lado, sentado en un trono dorado divino, a 20 metros por encima de ellos. Nadie preguntó por qué había llegado allí ni cómo. Todos tenían cara de tragedia, y algunos hasta temblaban de miedo. Tony miraba a las millones de personas debajo de él con indiferencia. Ahora este mundo me pertenece. Ustedes y su tonta avaricia lo han puesto en mis manos. Todo lo que poseen, todo de lo que están orgullosos, incluso sus miserables vidas, me pertenecen, sentenció Tony. Púdrete. Sentenció un hombre que tragó saliva al ver que ahora la pantalla lo mostraba a él, pero luego puso una expresión determinada y pareció dispuesto a morir, pero Tony solo se rió. Han cavado su propia tumba. No vengan a maldecirme a mí, pues he ganado en justa ley, dijo Tony encogiéndose de hombros, y todos empezaron a arder y convertirse en cenizas, mientras gritaban de agonía. Y unos 5 minutos después, los chillidos empezaron a calmarse, y después de un parpadeo, las millones de personas se dieron cuenta de que seguían vivas y no tenían ni un rasguño. Tony se rió con ganas. Tienen suerte de que esta no sea la clase de poder que estoy buscando, y espero por su bien que la próxima vez que se dejen llevar por la codicia y la estupidez, recuerden cómo vieron la muerte a la cara, dijo Tony con frialdad, y con un movimiento de su mano, todos los presentes desaparecieron y volvieron a sus casas, oficinas o donde se encontraran antes de llegar allí. Tony se levantó, y su figura cambió a la de Sprite, quien se carcajeó por lo asustados que parecían sus rivales en esta guerra, que solo fue un juego para ella, pues nunca tuvieron la más mínima posibilidad de alzarse con la victoria. Sprite había tomado el lugar de Tony porque la siguiente fase del plan era papeleo, y eso no le gustaba, por lo que envió a Tony a hacer eso, mientras ella se encargaba de que sus oponentes vieran la muerte y la desgracia a la cara. Y mientras Sprite se divertía haciendo que sus competidores se orinaran encima del miedo, Tony estaba en la Torre Stark, enviando propuestas de alianzas a miles de empresas por todo el mundo y ofreciéndoles participar en sus planes, tomando el control en sus propias áreas a cambio de que implementaran sus nuevas políticas laborales. Al gobierno le dejó la educación de los niños a los que recogería y su crianza, aunque se dejaría claro que toda la financiación era por parte de Extremis Corp y Stark Industries. Tony, por supuesto, no estaba regalando ni $1 ni estaba usando las gemas del infinito para crear nada. Todo era obra de la nueva tecnología, que había abaratado los costes de extracción de recursos, e incluso el oro ahora le saldría a 1 centavo el kilo. El hierro, la energía y el carbón no valían nada. La comida podía ser producida por toneladas y toneladas. La carne ya no vendría de animales, sino que de una vez sería creada en bistec. La humanidad era muy rica, y toda esta riqueza se debía a la tecnología, que podía causar un desastre con su sistema económico actual, pero al ser ajustada, podría crear mejores condiciones de vida con muy poco esfuerzo. Los empresarios podían seguir enriqueciéndose, y las personas comunes podrían continuar sus vidas despreocupadas del poder, como asalariados.
Al tercer día de su conferencia, las principales empresas internacionales y nacionales en todas las áreas dieron sus propias conferencias para anunciar que se unirían a sus planes. El gobierno anunció rescates y devoluciones de las casas hipotecadas, echándose atrás en su intención de sustituir el ejército por robots y de apoyar el despido masivo de gente, y se comprometieron a crear leyes para regular el uso en economía y producción de las IAs. Tony siguió gozando de gran popularidad al ser el primero en pronunciarse, pero como todos se unieron a este nuevo modelo de negocios y Stark Industries y Extremis Corp retrocedieron en sus ambiciones de monopolizarlo todo, los empleados defendieron a sus propias empresas, y en un mes, él volvía a ser alguien que solo era popular. Él, al igual que el gobierno, y las demás empresas, tuvo que empezar a devolver todo lo que había tomado en la guerra por el control del mundo. Fue entretenido, dijo Sprite, mientras observaban los últimos reportajes sobre el fin de la guerra de empresas, que por poco terminó en una conquista mundial por parte de las empresas Stark. Ahora que su control no era absoluto, los políticos y los medios de comunicación sí se atrevían a hablar de ello. Sí, fue divertido, pero el trabajo no ha terminado, dijo Tony, abriendo una ventana de comunicación para hablar con Fury, que le estaba llamando. Han aceptado marcharse, dijo Fury con una mueca. Sprite se carcajeó con ganas. Desde que ellos propusieron su trato a los Skrull, estos los habían tomado como enemigos, y participaron en la guerra por el control de la Tierra. Como los empresarios, los Skrull vieron la muerte a la cara y el desastre, por lo que ahora venían a admitir su derrota y marcharse. De parte de los míos, gracias por encargarse a este asunto. Ya empezábamos a preocuparnos, dijo Fury con un suspiro. Todavía hay algunos pequeños tiranos queriendo crear su patio de juegos privado, dijo Tony. Los nuestros eran la mayor amenaza. Siempre hemos podido lidiar con estos aspirantes foráneos, dijo Fury. Tony asintió porque también pensaba deshacerse de estos tipos, aunque no al estilo de Fury. Él tenía su propio método de aplastamiento para estos pequeños bichos. Y en un año, los Skrull que se habían negado a dejar la Tierra, pues su oferta de convertir en humanos a los que se decidieran quedarse, les había ofendido, y decidieron hacerle la guerra, ahora se habían marchado. Así, la Tierra, y todo volvió a una paz relativa. Thanos nunca causó ningún desastre, pero algunos héroes tampoco surgieron. Capitán América se unió a S.H.I.E.L.D., Thor seguía en Asgard, el Doctor Strange nunca se unió a los hechiceros, Wanda y Pietro fueron conducidos por él hasta las pruebas que señalaban a Obadiah Stane de la muerte de sus padres y a Hydra, y los poderes de Wanda apenas se manifestaban. Ellos llevaban una vida pacífica en su país. Visión nunca fue creado, Black Panther seguía siendo un príncipe en Wakanda, mientras su padre gobernaba y su primo nunca vería la luz del día después de caer en manos de S.H.I.E.L.D., al tratar de traficar con armas. Namor seguía en las profundidades del océano, y los Guardianes de la Galaxia nunca se reunieron. Los que sí continuaban con su propia historia eran los hechiceros y los agentes de S.H.I.E.L.D., unos protegiendo la Tierra de amenazas dimensionales y mágicas, y otros asegurándose de mantener el orden internacional. Venus seguía siendo zona en reclamación, y Tony libraba una batalla legal por la posesión de Marte, que quizás durara siglos porque ni la ONU se atrevía a actuar de forma descarada en su contra, ya que sabían que él respondía con efectos de aplastamiento a todo el que quisiera jugar sucio en su contra y no seguir las reglas. Y el tiempo pasó, y Tony no tenía mucho que hacer, además de lanzar propaganda en los países con regímenes dictatoriales, donde abría portales, y la gente escapaba en masa para poblar sus nuevas ciudades y convertirse en trabajadores de sus empresas y las demás empresas aliadas. Tony supuso que pronto habría países sin gente, porque su propaganda era mejor que la de estos aspirantes a tiranos, y mientras ellos ofrecían promesas, él ofrecía riquezas, y eso estaba vaciando países enteros. Tony no temía a las armas nucleares, pues ya las había borrado de la existencia, aunque no se lo había dicho a la ONU, y los pequeños tiranos tampoco se atrevían a confesar que ya no tenían nada con qué amenazar al resto del mundo. Tony también vigilaba otras líneas de tiempo para ver si aparecía algún aspirante a Kang el Conquistador y la realidad para ver si alguien pretendía infiltrarse en su universo, pero todavía no sucedía nada. En la línea de tiempo original, algunas cosas cambiaron porque Kang ya había mordido el polvo en sus manos y las de Sprite. Después de la pelea con Thanos, y que los Vengadores decidieran usar la máquina del tiempo, Loki se apoderó del Tesseract y se convirtió en una amenaza para la nueva línea de tiempo que sus acciones crearon. Wanda se convirtió en la Bruja Escarlata después de la muerte de Visión, y en general, el único cambio en la línea de tiempo original fue la desaparición de Kang.
Sin embargo, Kang no era algo simple, y Tony sabía que su desaparición traería muchos cambios a todas las líneas de tiempo de su universo y los pensamientos de Tony fueron interrumpidos por una presencia cósmica que se centró en él desde otro universo. Oye, ¿qué te dije de intentar fisgonear en nuestra línea de tiempo? Reprendió Sprite cuando ambos salieron de su universo para plantarse enfrente del vigilante, que estaba junto a otra persona que se parecía al Doctor Strange, pero este era una entidad cósmica, con un poder similar al vigilante y a ellos mismos. Me temo que esto es una emergencia, dijo el vigilante mientras el Doctor Strange los miraba con curiosidad. Sprite también lo miró de arriba abajo y luego al domo donde estaba. Ella hizo una mueca porque lo que había pasado en ese universo era evidente, y el dolor de este Doctor Strange también lo era, y no se podía hacer nada por remediarlo porque este universo ya era historia. No existían capas, ni líneas temporales ni nada, todo había sido destruido y arrastrado a la nada. Ya no se podía arreglar, solo crear algo de nuevo desde el principio, y eso no tenía caso. Una entidad artificial de otro universo, conocido como Ultron, ha seguido sus pasos y tomado las gemas del infinito, que ahora usa para causar una destrucción multiversal. Él debe ser detenido, dijo el vigilante mientras le mostraba el origen y las acciones del llamado Ultron infinito, que había logrado apoderarse de las 6 gemas y ahora las usaba como baterías para hacer desastres por el multiverso. El vigilante le había enfrentado, pero había perdido, y ahora se ocultaba en ese universo destruido. Tony supuso que el vigilante vio más fácil llamarle a él y a Sprite que organizar el plan que Tony conocía de la historia original. Sprite analizó la amenaza por unos segundos y luego compartió un plan con él. En verdad no hacía falta mucho para enfrentarse a Ultron. Él podía enfrentar al vigilante y también al Doctor Strange, pero cuando otros dos seres cósmicos, que eran ellos, se unían a la pelea, Ultron estaba perdido. Ustedes lo distraen, y nosotros atacamos por la espalda, propuso Sprite al vigilante y al Doctor Strange, quienes asintieron. El vigilante miró a Ultron, que lo buscaba pasando por varios universos, y este vino hasta él, encontrándose con el extraño mundo creado por el Doctor Strange, con los restos de su propio universo. Ultron no se tomó tiempo, y de una vez atacó al vigilante y al Doctor Strange, usando su poder cósmico, a lo que estos respondieron. Ultron, a pesar de estar en un 2 contra 1, se alimentaba de las gemas del infinito, y su poder era casi infinito, por lo que esta lucha igualada no duraría, pero unos segundos de distracción eran suficientes, y Sprite y él aparecieron a su espalda, Sprite dándole una probada de su propio poder alimentado por las gemas del infinito, y Tony ejerciendo presión para sacar las gemas del infinito del cuerpo de Ultron, que finalmente entendió que su arrogancia lo llevó a un final prematuro, al creerse un dios invencible, solo por tener un juego de las miles de millones de juegos de gemas del infinito que había por el multiverso. En apenas minutos, las gemas del infinito de Ultron fueron extraídas por Tony, que las convirtió en cenizas. Ultron, al ser despojado de las gemas y teniendo que enfrentar el ataque del vigilante, Sprite y el Doctor Strange Oscuro, fue borrado de la existencia, y la crisis multiversal causada por él, finalizó. «Qué tonto», dijo Sprite encogiéndose de hombros. Tony le asintió al vigilante, y de un paso, volvió a su propio universo. No era seguro que las entidades cósmicas estuvieran en otros universos. Sprite le siguió, y ellos continuaron en su propio mundo, protegiendo su línea del tiempo de amenazas multiversales, mientras disfrutaban sus vidas, hasta que otro evento similar, pero de menos impacto ocurrió, y esta vez en la línea de tiempo original. La Bruja Escarlata había nacido y estaba igual de loca que lo que Tony recordaba, pues estaba usando su poder para infiltrarse a otros universos, y eso era extremadamente peligroso. Sprite, que vigilaba con aún más entusiasmo que Tony, en busca de la aparición de algún otro Kang, a los que les tenía un especial odio, también vio lo que hacía la Bruja Escarlata y puso los ojos en blanco. «Iré a darle una paliza», sentenció Sprite, levantándose del sofá de su sala de juegos. Tony negó con la cabeza. «Espera, ella traerá algo que nos será de mucha ayuda», explicó Tony. Sprite parpadeó sin entender, pero Tony sonrió y no le explicó nada. Sprite entrecerró los ojos para preguntarle si acaso pensaba que podía esconder algo de ella. Tony levantó una ceja de forma interrogativa, devolviéndole su gesto, preguntándole qué iba a hacer para sacarle esa información. Y algunos meses pasaron, y Sprite apretó los dientes. «¿En serio, ellos de nuevo?
Reprendió Sprite viendo la línea de tiempo original, de donde exterminaron a Kang, y donde Wanda seguía haciendo de las suyas, infiltrándose en otros universos. Esta vez, los que estaban creando una perturbación multiversal eran Spider-Man y el Doctor Strange. Este tipo es un peligro, dijo Sprite mirando cómo las barreras universales se resquebrajaban y entidades cósmicas de otros universos asomaban el ojo hacia el suyo, encontrándose con el ceño fruncido de Sprite, que los miraba amenazadora, para que fueran a curiosear a otro lado. En serio, quiero ir a darles una paliza a esos tipos, para que dejen de jugar con la existencia de nuestro universo, dijo Sprite, luego de que Spider-Man y el Doctor Strange lograron cerrar la brecha multiversal, pero esto se produjo más que todo porque Wanda seguía infiltrándose en otros universos y debilitando las barreras del suyo, pues el Doctor Strange por sí mismo aún no poseía el poder para hacer tal cosa. Espera, pronto estará aquí, dijo Tony, y Sprite, que no había logrado sacarle nada, lo miró amenazadora, para indicarle que si no valía la pena, le daría una paliza. Tony sonrió. Y otros meses pasaron, y un día, cuando ellos abrían portales para que la gente huyera de algunos territorios, otra brecha multiversal se produjo, y una entidad de otro universo entró en el suyo. ¿Qué es eso?, preguntó Sprite con alarma, dejando sus juegos, y volviendo al palacio en Marte, donde abrió una ventana para observar a la entidad, con incredulidad. Esto es absurdo, dijo Sprite con asombro, mientras ellos veían a una chica, poco más que una adolescente, de piel morena, que era perseguida por el avatar de un demonio, en las calles de Nueva York. Este era su propio universo, pero la línea de tiempo no era la suya, sino la línea de tiempo de Kang, la línea de tiempo original. ¿Crees que ha valido la pena esperar?, preguntó Tony con una sonrisa. Nunca he visto una anomalía como ella, no ha provocado ningún desgarro, y nuestro universo ni siquiera la identifica como un ser extraño, es como si ella siempre hubiese pertenecido a nuestro universo, dijo Sprite. Tony asintió con una sonrisa. Y ella nos dará este poder, dijo Tony, y Sprite lo miró con un parpadeo. Vamos, dijo levantándose con emoción. Tony asintió, pero siguió sentado. No querrás que ella nos confunda con sus perseguidores, esperemos que las cosas se calmen un poco, dijo Tony, que aún vigilaba los portales de escape que había creado en la Tierra. Hasta ahora, todos creían que era el gobierno el que estaba saboteando a estos pequeños tiranos, y como esto aumentaba su popularidad, estos no se esforzaban en lo absoluto en negarlo. Y después de unas horas, ellos estaban listos para intervenir, y abrieron un portal al Kamar-Taj de la línea de tiempo original. Al salir del portal, el Doctor Strange, Wong, y algunos hechiceros de Kamar-Taj estaban preparados para enfrentarles, pero el Doctor Strange parpadeó al verle. Él tardó unos segundos en hablar. ¿Tony Stark?, preguntó con más dudas que aciertos en su voz. Tony era muy diferente al Tony Stark de su línea de tiempo porque había hecho modificaciones a su propio cuerpo, y ahora medía 2 metros y tenía el cuerpo y el perfil de un dios griego, aunque el traje se había quedado. Tony sonrió. No aquel que conoces, dijo Tony negando con la cabeza, y mirando a Sprite. Esta es mi compañera, Sprite, y venimos de este mismo universo, pero de otra línea temporal. Estamos aquí porque desde esta línea de tiempo, se han estado debilitando las barreras que protegen a este universo, y planeamos evitar que siga pasando, explicó Tony. ¿Podemos sentarnos y hablar?, preguntó Sprite mirando a los hechiceros que lucían igual de confusos que el Doctor Strange. El Doctor Strange iba a hablar, pero Wong se adelantó. Por supuesto, podemos hablar, dijo Wong, y con un gesto de su mano, varias sillas de madera se acercaron. Su grupo se sentó, mientras los hechiceros que no eran Wong y el Doctor Strange se quedaron de pie vigilando. Creo que primero debemos contarles qué nos trajo hasta aquí, que no fue completamente ella, y tampoco pretendemos hacerle ningún daño, explicó Tony apenas se sentó, mientras miraba a América Chávez, que era la viajera multiversal de las películas de Lug. Wong asintió, y Sprite empezó a hablarles de la persona que estaba incursionando en otros universos desde su línea temporal, y que también era la que estaba persiguiendo a América para quedarse con su poder. Esta chica, al igual que Sprite, le cayó mal a mucha gente, pero a él no. El Doctor Strange era uno de sus personajes favoritos, y aunque en un principio dudó en ver la película, la verdad era que solo el final le pareció inaceptable, por lo terrible que fue, y no se trató de que Wanda muriera o la forma en que lo hizo, sino la forma absurda en que América dominó sus habilidades.
Eso fue una decepción, pero la historia en general le gustó, y no tenía nada en contra de los nuevos personajes que allí aparecieron, solo se sintió decepcionado por lo poco aprovechados que fueron. ¿Quién sería esa persona y qué quiere de ello? Preguntó el Doctor Strange con cautela. Sprite hizo un gesto a un lado y mostró a Wanda, usando el Darkhold, para infiltrarse en otros universos y mirar a los hijos de otra Wanda, a los que pretendía robar, una vez que tuviera el poder de América. Wong y el Doctor Strange lucieron conmocionados por lo que estaban viendo, aunque claramente no confiaban en ellos. Sprite se encogió de hombros, y con otro gesto, un portal se abrió, y al otro lado, estaba Wanda, flotando en una pequeña cabaña, mientras usaba el Darkhold para tratar de ver a dónde había ido América. Ella abrió los ojos en cuanto el portal se abrió e intercambió miradas con los presentes en la sala. Luego, ella, Wong y el Doctor Strange, se movieron al mismo tiempo, el Doctor Strange y Wong para tratar de cerrar el portal, y Wanda para tratar de entrar a ver a América. Wong y el Doctor Strange fallaron en cerrar el portal porque Sprite no se los permitió, y ellos estaban muy lejos de comparar en poder, y Wanda, que se había convertido en una niebla roja, logró entrar y ahora se estaba materializando allí. Tony alzó la mano, y cuando Wanda se materializó, el Darkhold voló a su mano y al hacer contacto con ella, se convirtió en cenizas, mientras unas cadenas doradas apresaban a Wanda y no la dejaban moverse. Si te rindes, te enviaré al universo que quieres ir, y puedes hacer lo que quieras allí. Te prometo no interferir, sin importar lo que hagas, ofreció Tony, que sabía que ella simplemente no era capaz de robarle los hijos a la otra Wanda. Wanda, que se preparaba para tratar de resistirse, se quedó inmóvil. ¿Puedes usar nuestra magia? Preguntó Wong asombrado. Tengo una buena relación con Ancestral de nuestra línea de tiempo, respondió Tony. Sí, en nuestra línea de tiempo, ella sigue viva, agregó cuando Wong pareció perplejo. No renunciaré a su poder, dijo Wanda después de reflexionar unos segundos. Ella comenzó a usar su magia para tratar de liberarse. Tony encogió los hombros, y Sprite se levantó. También tenemos otro objetivo en este lugar, dijo Sprite mirando a América. En la actualidad, nosotros nos encargamos de proteger este universo de amenazas multiversales, como las que provocó Wanda al infiltrarse en otros universos para ordenar a demonios que te persiguieran. El problema con esto es que no somos libres de movernos con libertad, y atravesar las barreras de nuestro propio universo para enfrentar estos peligros también nos pone en peligro a todos. Por esto, quisiéramos que nos permitas estudiar tus habilidades y copiar tu poder para nosotros. A cambio, prometemos llevarte con tu familia, ofreció Sprite. América pareció aprensiva al principio, pero luego se tensó. ¿Cómo saben de mi familia? Preguntó América. Hemos visto tus recuerdos, para evaluar si eras una amenaza para este universo, explicó Sprite. Wong y el Doctor Strange se tensaron al comprender que sus niveles de poder les sobrepasaban por mucho. No hay prisas, puedes pensarlo con detenimiento. Si quieres, puedes venir a vivir con nosotros unos días mientras lo decides, o si te sientes más segura, quedarte en este lugar, dijo Tony levantándose. Sprite miró a Wanda. Ella vendrá con nosotros, es demasiado peligroso que siga intentando entrar a otras dimensiones, dijo Sprite abriendo un portal a su palacio y enviando a Wanda por el portal. Ella se dio media vuelta y creó un cristal que envió flotando hasta América. Nadie va a perseguirte ahora, piensa en nuestro trato. Si quieres visitarnos, rompe el cristal, y vendremos por ti. Tenemos un bonito lugar allí, dijo Sprite señalando el portal. Tony asintió para indicarle que era bienvenida, y se dirigió al portal junto a Sprite. Al cruzar el portal, ellos lo cerraron, pues el cristal no era un artefacto para llamarlos, sino parte del cuerpo de Sprite, que ya se había infiltrado en el cuerpo de América y había comenzado a estudiarlo. Ellos podían cumplir este trato con ella, pero ese poder era demasiado importante para que lo ignoraran. Libérenme. Chilló Wanda cuando el portal se cerró. Ella miraba su palacio con algo de miedo. Esta está algo loca, su magia se ha metido en su cabeza, dijo Sprite mirando a Wanda. Trataré de curarla, concéntrate en América, dijo Tony abriendo un portal a su laboratorio y llevándose a Wanda con él. Tony era una entidad cósmica ahora, pero la magia de Wanda era algo interesante para estudiar, sobre todo porque se decía que ella era una criatura multiversal única, como lo era la misma América. Y unos 3 días después, América les llamó y aceptó su trato, con la condición de que el Doctor Strange y Wong le acompañaran a su palacio, para que comprobaran que todo estaba bien.
Al llegar, ambos magos se dieron cuenta de que no estaban en la Tierra, y Tony les informó que estaban en su palacio en Marte, el cual él y Sprite habían terraformado. Ambos magos estaban en estado de shock, pero América comprendió que ellos en verdad no planeaban hacerle daño y se quedó allí para que estudiaran sus habilidades, a cambio de que luego la ayudaran a encontrar a su familia. Esto era algo casi imposible para ella, pero para nada difícil para ellos dos, que tenían dominio sobre todos los aspectos de cualquier universo que visitaran. Cuando lograran dominar el poder de América, también podrían entrar a cualquier universo y que éste los tratara como parte de él, sin que hubiera ningún peligro para ellos o el universo en cuestión. América era joven y se adaptó rápidamente a su nuevo estilo de vida. Por otro lado, Wanda, a quien Tony ya había logrado curar de su locura, estaba algo deprimida y no quería volver a su propia línea temporal por el momento. Como el lugar era enorme, Sprite y Tony le permitieron quedarse allí, pero le prohibieron salir de Marte. También habían borrado sus recuerdos sobre el Darkhold y lo que había aprendido de él, aunque ella seguía siendo la Bruja Escarlata. Na1. Hola a todos, este es el final temporal para este fic. Con el poder de América para ajustarse a cualquier universo, Sprite y Tony pronto podrán viajar por donde les plazca. Ultron Infinito y la Bruja Escarlata han sido sometidos. Los Skrull están fuera de la Tierra, y todas las consecuencias que trajo toda la tecnología que introdujo Tony en la Tierra han sido resueltas por él y Sprite. Na2. Para aquellos que no estén al corriente de qué son o cómo funcionan las líneas temporales en el UN, cada vez que hay un cambio en la línea de tiempo, se crea una línea temporal alterna. Por lo tanto, cuando el viajero ocupó el cuerpo de Tony Stark, la línea temporal se dividió, y la historia original continuó sin interrupciones. Sin embargo, hasta el momento en que mataron a Kang, no hubo otras líneas temporales en el universo, más que la del MC y la original. Luego de la muerte de Kang, las variaciones no fueron controladas, e incluso Loki creó su propia línea temporal, porque Lagba no estuvo allí para evitarlo. Esto significa que los eventos de la serie Loki no ocurrieron en este universo, y Loki se salió con la suya al escapar con el Tesseracto. Na3. Este fanfic queda hasta aquí, pero si sale algo interesante luego, añadiré más capítulos. En este último capítulo, he incluido a los Skrull, aunque no son de mis personajes favoritos, y solo lo hice para no ignorar el canon hasta ahora. Gracias a todos los que apoyaron el fic, a los que dejaron like, favoritos, y los seguidores. Saludos a todos. Si pueden recomendar o compartir el fic, se los agradecería. Este es el final del capítulo, si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.